Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta conversación que vamos a tener en torno a la ciudad de los 15 minutos y a Madrid como un espacio en el que desarrollarla, todo a raíz de la publicación de este libro, Madrid, ciudad de los 15 minutos, que en el libro se afirma, ¿no? Es una afirmación y que hoy podríamos plantear como pregunta. ¿Es Madrid una ciudad de los 15 minutos o puede serlo? Tenemos la suerte de tener con nosotros hoy aquí a Carlos Moreno, que, bueno, urbanista, director de una cátedra en la Sorbona de Emprendimiento, Territorio e Innovación, qué interesante el nombre, qué sugerente, y adalid de la ciudad de los 15 minutos, una premisa con la que, bueno, ha influenciado al Ayuntamiento de París, a Anne Hidalgo, en su modelo de ciudad y en los cambios que ha realizado en la capital de Francia, que la han convertido en una referencia ahora mismo. Y también está con nosotros Rita Maestre, candidata a la Alcaldía de Madrid, concejala desde 2015, parte del equipo de gobierno con la exalcaldesa Manuela Carmena y con gran experiencia también en la gestión de la ciudad y en enfrentarse a un reto muy grande como cambiar o intentar cambiar una capital. Los dos escriben en este libro, podríamos decir que Rita lo prologa y Carlos lo epiloga, abren y cierran el libro respectivamente. Y para comenzar, quería comenzar con una idea que yo se lo he oído a Carlos, se lo he oído a mucha gente, sobre la ciudad como un lugar de batalla en el siglo XXI, ¿no? Como nuestras urbes, hay como una cierta pugna, ¿no? Hay una pelea. Y quizá la más evidente la vemos por el espacio público, ¿no? Aquí en Madrid lo vivimos, en París seguramente lo habrán vivido también, en el que pues, las aceras, los peatones competimos con los ciclistas, que a veces también con los patinadores, con las motos, con las terrazas, con un montón de elementos cada vez más y más diversos y más complejos, que realmente es una pelea, ¿no? Que los vecinos se quejan, se organizan porque les molesta, porque les altera su vida. También hay una pugna en las calzadas, ¿no? Los coches no quieren dejar espacio a nuevos vehículos o nuevos elementos que surgen en la movilidad, bicicletas otra vez, patines, pero también, patinetes, pero también patines que añaden una complejidad nueva, ¿no? Y en un ecosistema urbano que cada vez se va haciendo más y más complejo y que algunas ciudades como París ofrecen soluciones, ofrecen nuevas vías de abordarlo, y otras como Madrid, que va más a trompicones, podríamos decir, o que ha tenido épocas, pero que realmente podríamos decir que está en una situación bastante mala, por no decir pésima, de movilidad y gestión del espacio público. Los dos, como partes o implicados en acción municipal y también como responsables o impulsores de cambios muy potentes, creo que os habéis enfrentado a estas resistencias, a estos conjuntos de poderes económicos, políticos, empresariales que han intentado parar y que siguen intentando parar los cambios que se hacen. Podríamos igual resumirlos con un conjunto de poderes ordoliberales o ultraliberales que solo quieren mantener el statu quo antiguo. Y esto es una realidad que yo creo que comparten todas las ciudades, tanto Madrid como París, y me gustaría que empezaseis contándome un poco cómo son, ¿no? Cómo son esas resistencias, cómo las vivís y a qué nos enfrentamos cuando intentamos cambiar una ciudad. No sé cuál de los dos queréis empezar. Carlos, por favor. Carlos, por favor. Bien, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Rita y a su equipo, y gracias a los asistentes numerosos. Un placer de estar en Madrid. No fue fácil encontrar la fecha, pero bueno, aquí estamos. Para ir al grano, digamos, bueno, dos pequeñas cosas para que todo el mundo tenga el mismo nivel de información, aunque es una pelea perdida. Siempre me presentan como urbanista o arquitecto, pero no soy ni arquitecto ni urbanista. No, bueno, ya ni peleo porque es así, ¿no? En el mundo entero, el arquitecto urbanista, bueno, sí. Son profesiones, claro, respetables y a las que se acceden por títulos de profesión. Entonces, por respeto por aquellos que tienen el título y han hecho el curso, siempre comienzo diciéndolo, ¿no? Ya se convirtió casi que algo obligado de decirlo. Yo vengo de un mundo distinto, ¿no? Que es el mundo de las matemáticas y de ciencias de la computación. Y bueno, trabajo efectivamente hace más de 20 años en las ciudades. He ganado premios de arquitectura y premios de urbanismo, pero todo el mundo sabe en mi currículum que no soy ni uno ni lo otro,
aunque mis contribuciones efectivamente son bastante visibles, no solamente como pensamiento de ciudad, sino que igualmente se han convertido en iniciativas internacionales aplicadas en muchas partes del mundo, con cuestiones ya muy concretas de planificación urbana y esto. Entonces, no me choca ser asimilado a los urbanistas, pero lo digo por respeto a los urbanistas que han hecho muchos años de estudio y que están acá y que digan, bueno, ¿de dónde sale? Ya sobre más el tema que nos concierne hoy, has hablado de espacio público, has hablado de movilidades, las nuevas movilidades, incluyendo las patinetas, has hablado de neoliberalismo, de una financiarización de la ciudad. Bueno, realmente mi trabajo de pensamiento y de acción con el mundo de las ciudades tiene un enfoque un poco particular, que es el que ha llevado a forjar este concepto de ciudad de los 15 minutos, que es más orientado hacia cómo darle a los ciudadanos, ciudadanas, aquellos que viven en una ciudad compacta o en un territorio de media y baja densidad, lo que me parece a mí lo más esencial de todas las discusiones que podemos tener es la calidad de vida. Finalmente, nuestro trabajo ha sido un poco a la inversa, ¿no? Es como el salmón que remonta, ¿no? Más que centrarnos en el urbanismo de las ciudades, sus transformaciones hacia las infraestructuras o hacia los medios de movilidad, aún los más descarbonizados, ¿no? O la bicicleta, el patín. La pregunta nuestra es cómo se obtiene la calidad de vida en ciudades que han apostado desde el urbanismo moderno, desde que la arquitectura llevada por Le Corbusier y Robert Moyes con la Carta de Atenas, instauró una visión urbana que ha sido la de las largas distancias, la de las zonificaciones, la ciudad especializada, que llevó a su fragmentación y a una separación espacial y temporal de nuestras actividades. La separación espacial hace que encontremos lugares de zonas de actividad económica, barrios de negocios, barrios de actividad cultural, los barrios rosas de cultura o de ocio, ciertos parques. Y finalmente, Le Corbusier, cuando propuso la Carta de Atenas en 1937, vamos a llegar ya a 90 años, él decía, la ciudad que tiene éxito es la ciudad que va rápido. Entonces, hemos estado viviendo, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en ciudades que se han construido bajo esta idea de la separación de las largas distancias y le hemos dado un enfoque tecnológico a la ciudad para cubrir largas distancias. Entonces, como la ciudad de éxito es la de la velocidad, le hemos colocado velocidad a la ciudad. Velocidad a la ciudad con las autopistas, con los autos, con los dobles carriles, triples carriles, 4 carriles, autopistas cada vez mayores, e inclusive los medios de transporte masivo, el metro que va más lejos, el tren que va más lejos, el tren de doble piso, los buses de doble piso, en fin. Hemos apostado finalmente a algo a lo que nadie nos ha preguntado, es ¿por qué tenemos que desplazarnos durante tanto tiempo y tantas horas para hacer cosas que finalmente eran relativamente naturales en nuestra actividad, como no solamente tener una actividad profesional, sino igualmente tener una actividad familiar, tener una actividad social, una actividad educativa con los hijos, una actividad cultural, una actividad en el barrio, con el vecindario? Entonces, para no alargarme mucho, finalmente, lo que nosotros promovemos a través de este concepto, y es la segunda advertencia, todo el mundo me dice ciudad de los 15 minutos, y tengo alcaldes de muchas partes del mundo que me llenan un poco de angustia. Mira, es que mis equipos técnicos han trabajado y no nos da los 15 minutos, estamos en 21 en promedio. Entonces, no entramos en tu modelo. Entonces digo, tengo un experto, entre comillas, que escribe en todas partes, no son 15, son 30, y yo reto a Moreno en cualquier escenario a que los 15 contra los 30. No, calma.
No estamos en una cuestión numérica. La idea es de retomar la calidad de vida con lo que le llamamos un policentrismo opuesto a la Carta de Atenas, que era la zonificación. El policentrismo se apoya en lo que se llama la Declaración de Bruselas, que es una declaración de los años 80, un libro muy lindo que les invito a conseguir, está ahora ya en bien común en Internet, la Declaración de Bruselas, que dice, contra la Carta de Atenas tenemos que tener un urbanismo de calidad de vida, un urbanismo vivo, un urbanismo en el cual tengamos vecindarios, en el cual tengamos actividad profesional que no oculte nuestra actividad familiar, en el que el espacio público sea para todo el mundo, que el espacio público sea para las mujeres en seguridad, para los niños, las personas más frágiles, que el espacio público nos permita tener aire, nos permita tener oxígeno, y en el cual podamos tener el máximo de acceso en corto tiempo para que el tiempo sea un tiempo útil. Y es un poco lo que decía Jane Jacobs en los años 60, años 70, la ciudad viva es aquella en la cual tenemos en todo momento y en todo lugar la posibilidad de elegir lo que queremos hacer sin perder tiempo útil y sin tener que recurrir a un vehículo automotor que nos transporte de un lugar a otro. Entonces, finalmente, nuestra visión es la proximidad policéntrica. Hay una frase de Pascal, el filósofo francés, cuando hablaba de Dios, y él decía, Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Bueno, la cuestión hoy no es de Dios, sino de un mundo urbano omnipresente. Estamos 8 billones de personas en el planeta, mayoritariamente urbanos, en Europa 78%. Entonces, en el mundo urbano, nosotros decimos la ciudad, debe considerarse como una esfera cuyo centro está en todas partes y circunferencia en ninguna. Eso nos lleva a esta noción de ofrecer una calidad de vida basada sobre lo que cada cual necesita como cosas esenciales. Y nosotros hemos hecho una investigación de más de 12 años en los cuales 6 cosas son fundamentales para la calidad de vida. Una vivienda digna, de materiales orgánicos, materiales lo más menos CO2 posible, un trabajo en el cual no tenga que desplazarme 2 horas diarias, hacer mis compras en circuitos cortos, relocalizar la economía, relocalizar el empleo local en proximidad. Cuarto, poder tener acceso a su seguimiento de salud física y mental en proximidad, y vemos en el COVID lo que representó la ausencia de la salud de cercanía. Quinto, acceder a la educación, a la cultura, que alimente el espíritu. Y sexto, poder estar caminando tranquilamente en el espacio público, no para los autos, sino para la calidad de vida, con árboles, vegetación, agua, aire limpio. Esas 6 cosas las llamamos esenciales. A cada una le hemos dado un color y finalmente cuando se hace una digitalización de una ciudad y se buscan dónde están esas 6 funciones, la ciudad aparece con los colores perdidos. En un lado en un color, en el otro color, en el otro color, y las distancias que los ligan y los tiempos de desplazamiento con las horas pico en las que todo el mundo se va a la misma hora, al mismo lugar y al mismo tiempo al regreso. Con la consiguiente pérdida de calidad de relación familiar, con el vecindario, los barrios un poco fantasmas, los barrios corporativos fantasmas en la noche y tal. Entonces nosotros proponemos un arco en cielo, un arco iris se dice, un arco iris en el cual maximizamos en una ciudad para tener en todo lugar esos colores que nos permitan acceso. Y naturalmente nuestra movilidad es una movilidad que es ya no obligada de tener que ir de un lugar a otro 2 horas, sino una movilidad más escogida, mucho más apacible, y después voy a donde quiera, pero ya no por obligación, sino porque lo deseo. Entonces, nuestro combate es menos para decir tengo que tener tantos miles de kilómetros de bicicleta, sino para decir tengo que tener mis servicios lo más próximos, y a ir a pie o ir en bicicleta es simplemente una consecuencia de poder acceder fácilmente a todos esos servicios. Eso es la calidad de vida de proximidad, policéntrica, multiservicial, es una forma de urbanismo orientado hacia las necesidades humanas. Lo llamamos la circularidad social porque son círculos de vida que permiten dar esta calidad de vida y que permite ofrecer una nueva
visión ecológica, una nueva visión económica y una visión social. Ecológica para tener un acceso más de bajo carbón, utilizar mejor los edificios que existen para volverlos multifuncionales, tener mucho más tiempo útil para estar con mis seres queridos, con mi familia, con los que amo, e igualmente económica para tener una actividad de producción de riqueza y de valor que relocalice el empleo, y lo vemos con la crisis energética y la guerra en Rusia, que todo el mundo quiere ahora proponer efectivamente estas cercanías como mecanismo de generación de una economía de proximidad que es indispensable hoy en día. Y es un poco el éxito de este concepto, que en todas las ciudades del mundo, en muchos lugares, independiente de su cultura, de su lenguaje, es algo que es fácilmente comprensible y operacionalmente se puede implementar si se tiene la voluntad política. Claro. Bueno, ahora te doy la palabra a ti, Rita. Todo este cambio que significa, ¿no? En París se han aplicado algunas cosas, pero al traerlo hacia Madrid, y yo creo que Rita nos puede hablar un poco de esto y un poco más también del libro como manual para traer esta idea a Madrid, nos encontramos con un alcalde, el actual, ¿no? que el arranque del mandato, por ejemplo, una de las primeras fotos fue una despeatonalización de una calle, ¿no? Que una calle era pequeña, en un distrito céntrico de Madrid, una pequeña, ¿no? Pero una foto que significa mucho, que no solo no consolida esa visión de la que está hablando Carlos, que está por muchas ciudades, sino que la tira para atrás, algo que podríamos decir inaudito, ¿no? Porque normalmente en este tipo de políticas la parte más conservadora, la derecha que se quejan, se quejan mucho, pero no suelen tirar para atrás, pero en este caso fue una de las primeras medidas con una foto que conocemos muchos de la infamia, y Rita, yo creo que bueno, esto lo ha vivido en primera persona a la hora de impulsar cambios en Madrid, desde Madrid Central hasta peatonalizaciones o cambios en calles y en barrios, y yo creo que es un tema que es muy complicado porque no siempre se contempla la magnitud y la potencia que tiene y cómo puede ralentizar y paralizar o congelar proyectos. Desde Bicimat pienso ahora mismo también con la judicialización, o sea, como un montón de esto, por esas reacciones, claro, a lo que justo decía Carlos, a ese modelo anterior que teníamos que se ha consolidado en todo este tiempo y que no quiere cambiar. Entonces, Rita, como experta un poco en el luchar contra esto, cuéntanos un poco de esta experiencia y también un poco sobre este manual de atraer los 15 minutos a Madrid con todos estos autores y todo esto. Vale, muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Un gusto juntarnos tantos para hablar de Madrid, para hablar de la ciudad, para hablar del modelo. Lo primero es un brevísimo agradecimiento a los autores y las autoras de este libro, algunas de las cuales están aquí presentes y que han trabajado para bajar a lo concreto, a las posibilidades y a las realidades de Madrid, este modelo que nos inspira. Lo segundo, a Sara Ladra, que es la persona que lo ha coordinado y lo ha llevado adelante, y hay que agradecerle siempre el trabajo preciso y entregado que ha hecho. Y lo tercero, a Carlos Moreno, por inspirarnos a nosotros y creo que a muchas ciudades del mundo, por acompañarnos también en el proceso y guiarnos en el desarrollo del libro, pero también el desarrollo del proyecto, y por estar hoy aquí en una agenda que os aseguro que es apretadísima, que tiene eventos y charlas en todo el mundo todo el rato, así que es un lujo tenerle aquí y se lo agradezco de verdad, de corazón. Madrid, el cambio, la resistencia. 2 o 3 cosas solo. La primera, hablaba y ha explicado de forma muy precisa y muy sencilla Carlos su modelo de inspiración, su modelo de ciudad, el modelo y la idea de la ciudad de los 15 minutos, y sería imprudente por mi parte añadir o matizar nada a la persona que ha creado un concepto. No creo que deba hacerlo. Un apunte más solo que me parece que es importante poner encima de la mesa, porque cuando hablamos de ciudades y hablamos de modelos de ciudad, estamos hablando de política. Estamos hablando de política y por lo tanto estamos hablando del reparto
del poder, de la riqueza, del acceso a la capacidad de decisión en una comunidad y en un territorio. Eso es quizás una de las principales preguntas que se hace la política o que trata de responder la política democrática, o al menos intentamos hacerlo de forma democrática. Y por lo tanto, hablar de los modelos de ciudad es hablar y pensar a quién han beneficiado un determinado tipo de modelos de desarrollo de la ciudad y qué queremos hacer cuando queremos virar el rumbo de esas ciudades, ¿no? Y a todas las cuestiones que ha explicado también Carlos, yo añadiría la de incorporar en la pregunta y en la respuesta a más actores y a más actrices, aparte de los que tradicionalmente han ocupado o han pretendido ocupar el espacio, digamos, del universal ciudadano. El ciudadano universal es un señor que va en coche, que trabaja, universal ciudadano, digamos, de las últimas décadas, ¿no? Un señor que trabaja, que va en coche, que se desplaza de su casa hasta el trabajo porque no lleva a sus hijos al colegio ni tampoco cuida a su madre por las tardes y que, bueno, tiene un conjunto de necesidades en torno a las cuales se ha organizado la ciudad, se ha distribuido el poder y se ha distribuido la riqueza en esa ciudad, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es una pregunta, la pregunta que nos hacemos y la respuesta que buscamos, creo, desde muchos lugares como este, es una respuesta que habla de democratización de la ciudad, democratización del derecho a la ciudad, del derecho a la calidad de vida en la ciudad y, por lo tanto, de las personas que forman parte de los que tienen que responder las preguntas en la ciudad, ¿no? Hablamos de una ciudad en la que también los niños sean protagonistas, hablamos de una ciudad en la que las personas mayores sean protagonistas, porque no es que no hayan existido históricamente, es que no se han tenido en cuenta sus necesidades a la hora de diseñar una calle, un parque o esa zonificación que deja fuera de la posibilidad de moverse por la ciudad a todo aquel que no se pueda mover de forma autónoma, ¿no? Por ejemplo. Creo que esa pregunta es importante ponerla encima de la mesa, o esa respuesta es importante ponerla encima de la mesa también para entender que lo que tenemos en muchas ciudades, Madrid es una de ellas, no es una falta de modelo. A veces decimos, el Partido Popular no tiene modelo. No, sí tiene modelo. La derecha tiene un modelo. Es un modelo que privilegia a unos y aparta a otros de la escena de la representación y, por lo tanto, de la escena de la decisión. Y lo que queremos hacer es exactamente lo contrario, el proceso contrario, incorporar a más voces, a más personas, a más miradas y a más necesidades en esa conversación. Claro, para esto hay muchas cosas que cambiar en una ciudad como Madrid, una ciudad que ha estado gobernada casi 25 años por una fuerza conservadora, con una excepción de 4 años, una inercia histórica que desde luego estoy convencida de que vamos a cambiar en el año 2023, pero hay que saber con qué inercia se llega. Y en ese sentido yo creo que uno de los principales aprendizajes que como fuerza política diría y tenemos, y personalmente yo tengo también, es que igual de importante que la definición de un rumbo y de un conjunto de objetivos, que es precisamente lo que hemos estado haciendo con el desarrollo de este libro, pero también con futuros programas y planes que van a bajar a lo concreto qué modelo queremos para la ciudad de Madrid, no solo para los próximos 4 años, para 4, para 8, para 12 y para 16, además de definir ese rumbo, además de marcarlo políticamente, además de concretarlo en proyectos para cada uno de los barrios de Madrid, hay que llegar al gobierno y mantener el rumbo fijo, sabiendo, desde luego, que van a existir resistencias precisamente de los que van a ver su voz reducida, de los que siempre han tenido una voz prioritaria y protagonista y dicen, oye, pero ¿cómo que ahora vamos a hablar más de los autobuses si yo no cojo el autobús en mi vida? ¿Por qué va a ser el centro de la conversación el autobús? ¿O por qué estáis hablando tanto de las escuelas infantiles si yo no tengo nada que ver con una escuela infantil, no uso la escuela pública municipal y por lo tanto no me siento interpelado por esta conversación? Bueno, lo que vamos a hacer es interpelar, como decía, a mucha gente y eso desde luego genera resistencias de quien siente que ha perdido el papel protagonista, porque lo va a perder efectivamente. Y esa es una parte que hay que saber. Sabemos además que esas voces suelen tener bastante poder detrás y que por lo tanto una vez que una llega tiene que marcar un rumbo, tiene que marcar unos objetivos y tiene que mantener
ese rumbo sin arrogancia, es decir, puede una equivocarse y tener que rectificar un plan concreto o un proyecto concreto, pero saber que ese objetivo de medio plazo requiere firmeza también en la aplicación, ¿no? Y en ese sentido también, y con esto termino, creo que en la ciudad de Madrid tenemos la posibilidad, la oportunidad de mirar a nuestro alrededor y ver cómo otras ciudades han emprendido cambios muy notables antes y durante, y que por lo tanto nos demuestran que es posible hacerlo, ¿no? Que hay que combinar esa calidad en el diseño, esa calidad en las políticas públicas y esa firmeza política también en aplicarlas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el ejemplo de París, que es una ciudad que de alguna manera, con la que de alguna manera podemos mirarnos en espejo, es un ejemplo muy claro, muy sencillo y muy bonito de cómo las cosas se pueden hacer, y desde luego que en Madrid no nos falta de nada para conseguirlo. Sin duda, Madrid tiene muchas posibilidades por tamaño, ¿no? por tipo de ciudad, por entramado urbano. Estamos hablando de París que nos triplica en población, incluso con ese extrarradio gigante que nosotros también tenemos, pero no como el de la capital de Francia. Pero como decías, el urbanismo es política, el urbanismo está politizado y el modelo de ciudad también está politizado. Has hablado de Madrid, de los 25 años de gobierno del PP y bueno, en el libro se comenta y en una referencia también a la España de las piscinas de Jorge Dioni, en el libro lo comenta López de Lucio, cómo de repente el urbanismo puede generar un sujeto político, ¿no? Este modelo de un PAU, de un modelo en el que no hay un servicio público de transporte, por lo tanto yo me hago dependiente del coche, no hay una guardería pública, pues me voy al privado, no hay comercio de cercanía, me voy a las grandes superficies. En otras ciudades a lo mejor no se ha explorado o se ha diseminado tanto este modelo y a lo mejor es más fácil quitarlo, pero aquí en Madrid hay que desenganchar un poco a la gente de este modelo, desengancharles del coche, como no sé, un poco una adicción que te han creado porque eras cautivo. No sé si en París también os habéis enfrentado a esta realidad, pero si podéis profundizar un poquito más sobre cómo el urbanismo puede o no generar un sujeto político y un posible votante. Sí, es algo que se refleja muy claramente finalmente en nuestros modos de vida, ¿no? Tú hablabas de las resistencias, Rita hablaba de las resistencias, y es algo que es interesante comprender cuando queremos un poco analizar y tomar una cierta distancia sobre la manera como las ciudades se han configurado. Porque estos tres elementos claves del urbanismo moderno, que han sido la zonificación, que ha sido la pérdida del tiempo útil por los desplazamientos, tanto en transporte colectivo o, peor aún, en transporte individual, y la poca utilización de los edificios, ¿no? Los edificios en una metrópolis están la mayor parte del tiempo, paradójicamente, más cerrados que abiertos. El tiempo de uso de un edificio es inferior en una metrópolis a 40%. O sea que 60% del tiempo útil de un edificio está cerrado, a pesar que esté en perfecto estado, porque sirve para una sola cosa, ¿no? En un edificio de trabajo se trabaja, en un restaurante se come, en el café se toma, en una alcaldía se hacen actos administrativos, en fin, la lista, en un estadio se juega fútbol, en un gimnasio se hace deporte. Y finalmente ese monofuncionalismo ha ido igualmente con un modelo económico, porque efectivamente se han construido todos esos lugares de skyline, que eran mucho la imagen de mucha ciudad, del barrio corporativo. En otros lados, los lugares de vivienda social, los lugares más residenciales, los lugares más culturales. Entonces, hemos asistido igualmente, no solamente a una política que ha generado esa fractura arquitectural, urbanística, socioeconómica, que significa que inclusive ciudades como París, de un alto nivel de vida, cuando se hace la digitalización de París y se cogen a examinar estas funciones sociales que he evocado, hay una raya de norte a sur que separa el oeste del este. En el oeste tienes toda la parte de trabajo hasta la parte más oeste,
que es la Défense, que es el primer barrio corporativo europeo, con todo su skyline. Y al este, los lugares de habitación, mucho más al este, los lugares de habitación de clase media, los ejecutivos, que son los mismos que van al otro extremo de la ciudad todos los días y que iban en auto, atravesando la autopista que bordeaba el Sena para llegar con el auto hasta su oficina. Si no le podían entrar al ascensor, ya era... ¿no? Pero la pelea era para estar en el parking lo más cerquita del ascensor posible, para llegar a su 20º piso, ¿no? Y en la parte norte de París, noreste de París, claro, donde estaban las industrias, son los lugares de más inmigración, de segunda generación, de tercera generación. Con la ghettoización, las industrias desaparecieron, pero quedó esta generaciones de inmigración con los problemas que existen. Y es muy interesante el problema urbanístico, ¿no? Porque la parte oeste es la parte más rica, la parte del noreste es la parte más pobre. Pero los vientos que circulan de este a oeste produjeron esa generación de exclusión, porque si las fábricas hubieran estado en el oeste y los ricos en el norte hubieran tenido todo el humo de las industrias, ¿no? Entonces se ha invertido y ya no hay empresas, no hay industrias, pero está. Entonces, cuando se tiene esa situación, que hay 1.200.000 personas atraviesan del este al oeste todos los días París en transporte para ir de un lugar de habitación al lugar de trabajo. Por más que sea el transporte público, no es sostenible, porque estamos en situaciones en las cuales la saturación es cada vez más importante. Y uno de los puntos claves de nuestro proceso de pensamiento es ese, la saturación. Y la saturación es que nuestros espacios de todo índole están saturados en ciertos momentos de tiempo, produciendo esta situación que no es sostenible, porque el empleo está lejos, porque el barrio está lejos, porque mis comercios están lejos. Este fenómeno de saturación va con igualmente la situación de temporalidad. Mi tiempo útil, finalmente yo pierdo mi vida para ganarlo. Nadie tiene tiempo para estar con sus hijos, su familia, sus vecinos. Son espacios muy reducidos los fines de semana. Me voy tarde, muy temprano, llego tarde. Saturación y temporalidad. Pero hay un tercer elemento mayor que es la cultura urbana. Y tenemos una cultura urbana que hace 70 años nos han acostumbrado a que lo normal es perder el tiempo en desplazamientos, que lo normal es ir en un auto, porque el auto es la libertad, que el transporte público es para los pobres finalmente. Entonces, estamos frente a una normalidad que se convirtió en un modelo económico de funcionamiento para decir que si tengo mucho tiempo de un lado para otro, al que madrugue Dios le ayuda. Entonces, cógete un buen libro y métete tus 2 horas de camino, ¿no? Entonces, finalmente, el punto clave es la necesidad de tener una nueva cultura urbana, de regenerar la cultura urbana, en el cual finalmente nos demos cuenta que hemos aceptado lo inaceptable, que hemos aceptado de perder nuestra calidad de vida simplemente para sobrevivir, digamos, de una cierta manera, y que hoy en día, frente a las evoluciones sociales, frente al cambio climático, que se convierte ya no simplemente en un cambio, sino en una urgencia, las nuevas generaciones en particular, después del movimiento de Greta, como decimos, todo el mundo tiene una Greta en su casa. Yo tengo 2 Gretas en mi casa, que son las primeras que no tienen auto, no pasan la licencia de conducir. Bueno, ¿para qué? Porque finalmente el uso del auto, estadísticamente, más de la mitad del uso del auto es para desplazamientos de menos de 6 kilómetros, algo que se puede hacer perfectamente en bicicleta y algo que simplemente se regenera teniendo mucho más servicios de proximidad. Pero la resistencia es igualmente una resistencia cultural de muchos ciudadanos, inclusive, que consideran como normal, ¿cómo así que me van a quitar el auto? Cuando nosotros, la alcaldesa Ana Hidalgo suspendió los autos en el Sena. Tuvimos 4 años de procesos y procesos y procesos judiciales de todos los lobbies que querían retomar, y dentro de ellos los lobbies ciudadanos de los autos.
Hoy en día a nadie se le ocurriría reabrir esa vía del Sena, porque se ha visto que obedece a una nueva cultura urbana, a tener parques, a tener actividades culturales, pedagógicas, porque hemos llevado a los espacios públicos nuevas actividades, hemos creado ludotecas, hemos creado lugares de juego, hemos creado actividades culturales, hemos creado París Respira en cada uno de los barrios, y más aún con el cambio climático ahora, ese mismo lugar está inundado 3 meses por año, físicamente, el Sena sube y ya, aunque quisieran abrirlo, ya es imposible hacerlo. Entonces, pienso que en el proceso de lo que están construyendo aquí en Madrid hay una parte, digamos, pedagógica muy importante. Hay una necesidad de sensibilizar mucho que finalmente no es simplemente un combate contra los autos. Y a veces, lo digo muy sinceramente, no es un combate ni contra los autos ni por más bicicletas. Es un combate por la calidad de vida, por la proximidad, por una mejor vivienda, pero igualmente yo les digo a mis amigos de izquierda que durante muchos años han llevado el combate del derecho al alojamiento, Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad, digo, el derecho a la vivienda no es el derecho a la ciudad. Alojarse en metros cuadrados no es vivir en la ciudad. Vivir en la ciudad es, claro que sí, alojarse, pero es igualmente tener un trabajo digno, que no sea la deshumanización de estar 2, 3, a veces más en desplazamiento, de tener salud cercana, de tener educación pública, laica y gratuita, cerca de donde se vive igualmente, de tener acceso a su salud, de tener espacios públicos, de poder tener igualmente actividades culturales, pedagógicas. El derecho a la ciudad es un conjunto de funciones sociales que ellas nos humanizan. Y la presencia o la ausencia del auto está estrictamente ligada a la presencia o la ausencia de esas funciones sociales. Entre yo más tenga en mi proximidad accesibilidad a todo lo que me dignifica humanamente, casi que automáticamente se produce esta fenomenología de que la gente acceda a pie, que la gente acceda en bicicleta, que la gente acceda de una manera mucho más apacible a su vida. Y finalmente, el combate contra los autos es simplemente decir, el auto tiene que estar donde se necesita, en el momento en que necesita y no más. Estamos contra el hecho de que el auto se convierta en un estatuto social y que el auto privatice el espacio público. Cuando se tiene 2/3 de las calles ocupadas como parking público, estamos asistiendo a un proceso de privatización del bien común, porque esos asfaltos fueron pagados por 70 años de urbanismo en la ciudad y no hay por qué dejárselo privatizado cuando eso se puede convertir en espacios de proximidad para estas funciones sociales de los que estamos hablando. Estamos hablando igualmente de la bicicleta no como un fin en sí mismo, sino simplemente como un medio que nos permite de mejorar nuestra calidad de vida, no solamente porque hace menos CO2, sino porque nos permite acceder más fácilmente. Yo viajo mucho, como lo saben, en los países nórdicos. Estuve en la Trienal de Oslo y haciendo una investigación en Copenhague, Oslo, Estocolmo. Y hablamos con la gente, porque hoy en día el promedio de una bici o de un cargo en estos países diarios son 30 kilómetros, ida y 30 kilómetros vuelta. Y tenemos entrevistas. Le decíamos a la gente, y tú tomas tu cargo con tus 2 niños que los dejas aquí, llegas para tu oficina, esto, porque estás muy comprometida con el clima. No. Principalmente es porque es más fácil para mí. Porque tomando el cargo tengo una pista en la que es solamente para nosotros y no se atraviesa nadie más. Y dejo a los niños en la escuela, y llego a mi oficina y luego me regreso cuando quiero y nunca tengo... Entonces, es muy interesante de ver que culturalmente, finalmente, es el punto primero la calidad de vida y el cambio climático, nuestra lucha por preservar contra el aumento de temperatura es una cuestión de fondo, pero tenemos que ofrecer alternativas muy concretas de transformación de la ciudad
para que adheramos a ese modelo de ciudad de proximidad. Por eso este libro es interesante, porque se tratan los diferentes aspectos y hay que llegar con proposiciones que permitan que la gente vea que efectivamente estamos votando por un modelo de ciudad que incrementa más calidad de vida. Y no es porque esté contra los autos o contra los edificios, sino transformándolos. No vamos a destruir los edificios, vamos a cambiar su utilización, vamos a volverlos polivalentes, multifuncionales, vamos a darles otras accesibilidades, vamos a regenerar el espacio público, no para los autos, sino para la accesibilidad de la gente en multiusos. Entonces, es más porque tenemos un proyecto diferente de reutilización de las infraestructuras basado en nuevos servicios que simplemente porque estamos o contra los autos o porque somos pro bicis. Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos, no sé si había alguna duda. Algún apunte sobre Madrid, ¿no? Decías, somos esclavos, está la gente enganchada al coche, ¿no? Esa cultura en la que hemos asumido como normal pasarnos muchas horas en un coche para desplazarnos de un punto a otro de la ciudad. Y hay una parte, desde luego, que tiene que ver con el reparto de esos focos, por ejemplo, atractores de empleo o de riqueza que posibilitan o que obligan a la ciudad a moverse de un lado para otro en flujos muy similares, ¿no? Tú hacías la explicación de cómo se reparten esos flujos en París. En Madrid, los principales focos de atracción de empleo y, por lo tanto, los lugares a los que la gente va por la mañana y se va por la tarde son el aeropuerto de Barajas, el eje de la Castellana, los distritos de Centro y de Salamanca y el polígono de Julián Camarillo. Esos son los principales focos donde la gente llega por las mañanas y se va por las tardes, ¿no? Desde luego, mientras sean los únicos focos de atracción, mientras sean los principales focos de atracción, efectivamente una parte importante, es decir, varios decenas o centenares de miles de personas irán cada día desde sus viviendas, allá donde estén, a esos lugares, ¿no? Y por lo tanto una parte importante de la transformación de la ciudad pasa por ese policentrismo que tiene que ver con repartir los lugares donde se genera el empleo y donde se genera la riqueza. Y eso es un cambio y una transformación urbana de largo recorrido y de profundidad que hay que ponerse como objetivo para poder caminar hacia él. Pero además hay una cuestión cultural, además hay una cultura del coche que hay que recordar también que está atravesada, como todo en las sociedades desiguales, está atravesada también por la clase y por las capacidades efectivas que tenemos de usar un tipo de transporte u otro. Porque hay gente que utiliza mucho el coche y no lo necesita, y hay gente que necesitaría utilizar mucho el coche y no lo usa porque no lo tiene. Por ponerle un ejemplo muy concreto, si tú eres una trabajadora del hogar y tienes contratos a lo largo de toda la jornada de 2 horas para limpiar, 2 horas en una casa, 2 horas en otra, 3 horas en un centro de salud y 4 por la noche en un turno de noche en un centro que ya está cerrado, te desplazas a lo largo de la ciudad y no lo hace el tipo universal, digamos, de esa mujer, que es una mujer que normalmente es de origen migrante, que desde luego es de clase trabajadora. Esa mujer no tiene coche en Madrid. Esa mujer probablemente para una movilidad efectiva o eficiente por la ciudad necesitaría más el coche que una parte importante de las personas que usan el coche cada día. El 40% de los trayectos en Madrid en coche son trayectos menores de 3 kilómetros, es decir, desde luego trayectos que podrían ser sustituidos por otras formas de moverse por la ciudad. Así que también el uso del coche, además de una cuestión cultural, es una cuestión que tiene que ver con la clase, tiene que ver con la capacidad o no y con el reparto o no del acceso a un tipo u otro de movilidad en la ciudad. ¿Cómo nos desenganchamos, ¿no?, del coche? ¿Cómo se desengancha una ciudad de ese uso del coche? Bueno, yo creo que hay 2 cuestiones fundamentales. La primera es la de acercar a los lugares en los que vivimos las necesidades y los lugares a los que vamos. Eso pasa por hablar otra vez, y hay que hacerlo, de ocio y de cultura. La Ciudad de Madrid, casi en el 90% de los distritos de la Ciudad de Madrid, tienes que desplazarte a otro distrito para ir al cine, y no digamos ya para ir al teatro, porque no quedan teatros en ningún otro lugar que no sea el centro de la Ciudad de Madrid y una pequeña parte del distrito de Arganzuela. Alguna cosa en Chamberí. Eso significa que si vives en casi cualquier lugar de la Ciudad de Madrid, tienes que hacer un trayecto de media hora, de 40 minutos, para acceder a una
función teatral, o para acceder a ocio con tus hijos, o para ir al cine, que es una cosa que desaparece cada vez más, a diferencia, por cierto, de París, que la verdad estuve este verano y una de las cosas más impresionantes, aparte de esa escena, que desde luego solo a un demente se le ocurriría deshacer una obra realmente espectacular, no solo en la ganancia de espacio público, sino en el tipo de servicios y de actividades que ves en esa escena ganado para la ciudadanía. Además de todo eso, en París hay un montón de cines en un montón de barrios, lo cual da mucho gusto y habla de una industria también incentivada desde lo público. En Madrid, desde luego, no tenemos eso, ni a escala madrileña ni a escala nacional, es decir, que nos tenemos que mover para realizar la mayor parte de las actividades de nuestra vida. No es casualidad, y a mí me parece bastante sintomático, que el modelo de los PAUs, cuando hablamos de los nuevos desarrollos, hablamos de los desarrollos que se producen en el norte, en el este de la ciudad, de clase media alta, o podríamos decir alta directamente, son modelos que es un tipo de urbanismo que reproduce dentro de la comunidad de propietarios la vida del barrio y la vida del pueblo. Es decir, son manzanas cerradas donde la actividad infantil de los niños, donde el encuentro de la tarde entre los padres, donde los cumpleaños, las fiestas, los fines de semana y los veranos se reproduce la actividad del vínculo social comunitario. No son personas que se van a vivir a un PAU para no encontrarse con nadie. Lo que produce ese modelo de urbanismo no es que no te encuentres con nadie, es que las puertas están cerradas y te encuentras solo con quien está dentro de la puerta. Nadie puede entrar si no es propietario o invitado de un propietario. Y es interesante porque significa que no buscamos modelos de urbanismo en los que desaparece el vínculo con el otro. Lo que reproducimos es modelos de urbanismo donde solo nos relacionamos con los iguales dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? Bueno, significa eso que todos tenemos una necesidad de estar cerca de otros, de encontrarnos con otros, y que lo que tenemos que pensar es cómo garantizamos ese vínculo y ese espacio comunitario, no solo para quien puede irse a vivir a una zona de alta renta, de renta media alta, sino para toda la ciudad de Madrid, ¿no? Y lo segundo es, desde luego, una apuesta por el transporte público y por las formas de movilidad que no son exclusivas, es decir, que permiten que todo el mundo pueda acceder a ellas. Para eso el transporte público y las formas de movilidad tienen que ser fáciles, tienen que ser rápidas, tienen que ser confiables y tienen no solo que garantizarnos una apuesta por la sostenibilidad, como decía Carlos, no solo es una cuestión cultural de cambio de valores, ¿no?, de urgencia de cambio climático, de urgencia de transformación del planeta, sino que tiene que hablarle y garantizarle a la gente también que tardas menos tiempo y que es más barato moverte en transporte público y con formas de movilidad sostenible que a través de un coche que no solo es contaminante, es que es caro y tardas mucho. Eso es una responsabilidad que tienen que asumir las administraciones, y en ese sentido la discusión no es solo para mí, y con esto termino, de convencer a la gente, digamos, de dejar el coche. Hay una parte en la que hay que, más que convencer, desincentivar el uso del coche, y en ese sentido los espacios, las zonas de bajas emisiones en París hay ya en muchos barrios. En Madrid se empezó por el centro de Madrid, pero es que ahora tendríamos que estar hablando de las zonas de bajas emisiones que tendrían que estar ya puestas en marcha en los 21 distritos de la ciudad de Madrid, que tienen más de 50.000 habitantes y que, por lo tanto, según la ley estatal, tendrían que tener ya su propia zona de bajas emisiones, como todos los municipios españoles. Tendríamos que estar hablando de eso. Eso es una forma de restringir y de desincentivar el uso del coche, pero además hay que garantizar que las personas puedan moverse de forma efectiva y de forma fácil por la ciudad, y para eso hace falta una inversión en transporte público, en revolucionar el transporte público y la movilidad de la ciudad de Madrid, que desde luego creo que tiene que ser prioritaria para el siguiente gobierno. Cultura urbana, cultura urbana, guerra cultural, urbana, clase, a quien madruga, la España que madruga, cambio climático, que de ser una evidencia científica se ha convertido en un hecho político gracias a muchos esfuerzos de lobbies y tal. Y podríamos estar definiendo bueno, pues un tipo de lo que hablábamos antes, de votante o de opiniones, ¿no? Parece que el coche, la contaminación, la defensa de ese modelo antiguo segregado de PAU, de mi comunidad, se asocia a un votante de derecha o de extrema derecha radical. Lo hemos visto en las protestas durante la pandemia. El coche era un icono de protestas de muchos sectores de la derecha. En Francia, los chalecos amarillos
claramente son un movimiento de derechas, vinculado también al transporte, con otros ejes más complejos, pero así extrayendo un poco los conceptos, parece que en la ciudad también se vive un choque de poderes o de tendencias políticas muy contemporáneas. Si en el siglo XX la socialdemocracia y los democristianos dominaban las visiones, yo creo que hoy en día hay dos ejes muy claros, que es el ecosocialismo y la extrema derecha radical, con otros, pero como nuevos ejes emergentes. Y en la ciudad y en el modelo de ciudad, quizá a raíz de las frases que estaban diciendo, me parece como que estamos viviendo también ese choque. Y vuelvo como a esa idea inicial de la ciudad como lugar de batalla también. O sea, yo creo que aquí en Madrid siempre se ha politizado mucho la movilidad, en otros sitios creo que no tanto, pero creo que ahora mismo sí está entrando de lleno en esa guerra cultural, en esa cultura urbana. No sé si opináis lo mismo, creéis que forma parte también de estos grandes movimientos. No sé si me estoy yendo muy alejado o es una divagación, contestando lo que os apetezca, y os invito a la reflexión que me ha surgido al oíros hablar. Bueno, dos pequeñas anotaciones, ¿no? Digamos, a lo que has dicho, Pablo, ¿no? Primero, no estoy completamente de acuerdo cuando dices los chalecos amarillos del movimiento de derecha. Es un movimiento populista, porque tú tienes el populismo de derecha y tienes el populismo de izquierda igualmente. Lo digo porque, para traerlo a acotación con el caso de Madrid, lo digo porque los chalecos amarillos fue la expresión de una territorialidad malheureuse, de una territorialidad que no es feliz, no sé cómo se dice, malheureuse, ¿ah? Infeliz. Porque representa una periurbanidad, una territorialidad muy alejada que necesita para ir a trabajar. El caso que has mencionado tú de la persona que tiene necesidad de su auto, porque vive en lugares en los que no hay transporte colectivo y para ir a un lugar mínimo 45 minutos. Entonces hay un presupuesto muy alto de gasolina y peajes, y cuando se produce una medida política indispensable, que era el impuesto del carbón, se dice, esta persona que es indispensable y en el cual todo el mundo estaba de acuerdo, este mundo periurbano dice, pero me asfixia, no me alcanza, y se genera en los Rompoint, donde los carros hacen así. Barricada. No, rotondas, en las rotondas. En las rotondas se genera ese movimiento que se prende rápidamente y genera toda esa contestación. Finalmente, ese movimiento tiene una vertiente de derecha, de extrema derecha, de izquierda, de extrema izquierda, basada en la idea de contestataria, ¿no? No hay ninguna proposición concreta, ¿no? Es un movimiento totalmente de contestación. Y si lo traemos a cuento a nuestra discusión, te digo, es el hecho de que pienso que lo fundamental hoy en día es proponer alternativas de calidad de vida muy concretas que permitan que la gente salga de su posición ideológica aquí o allá para entrar en una especie de movimiento de plataforma ciudadana que te trae con proposiciones concretas de calidad de vida. Hemos hablado de policentrismo, de temporalidad, de desestructuración, pero ya aterrizándolas concretamente. Con Ana Hidalgo hemos dicho, la escuela tiene que ser la capital del barrio, tenemos que abrir las escuelas los fines de semana, tenemos que tener actividades culturales locales, tenemos que transformar lugares de paso en zonas de vida. Pero para eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo regenerar la actividad económica? Hemos creado un programa económico con una de nuestras políticas de instalación de incubadores de empresas. Tenemos 18 incubadoras de empresas de la ciudad en distintos lugares. Hemos tomado un estadio en el que solamente se juega fútbol, lo hemos transformado en su parte baja para instalar incubadoras de empresas. En el centro de convenciones, donde funciona cuando hay un evento, lo hemos transformado igualmente para instalar allá adentro incubadores de empresas de turismo. Hemos regenerado un barrio en el norte muy popular
con un lugar igualmente de nuevas tecnologías digitales alrededor de lo digital para el cine, fotografía. Hemos integrado toda una especie constructiva alrededor de barrios de edificios, con jardines, con lugares de caminar. O sea, digo esto porque es importante igualmente proponer alternativas económicas creíbles que abran una discusión con el sector privado para tener el sector privado igualmente dentro de esta dinámica. Nosotros hemos creado una empresa de la ciudad que se llama la SEMAEST. La SEMAEST es una empresa de la ciudad. ¿Y cuál es su funcionamiento? La SEMAEST maneja los locales para instalar empresas en los cuales son librerías, artesanos, carniceros, pescado, puntos de venta de reciclaje, en toda la ciudad, con un precio de alquiler inferior al del mercado especulativo. O sea que tú puedes instalar un carnicero, una pescadería, un vendedor de chocolate, en un lugar en el que metro cuadrado, para tener un negocio tendría que vender zapatos muy finos y perfumes muy finos y carteras muy finas. Y entonces, para luchar contra la gentrification, se necesita tener esos lugares de comercio. Y es la ciudad la que tiene ese programa. Y esa empresa la hemos recapitalizado para tener. Pero la ciudad misma sola no puede. Entonces necesitamos tener alianzas y acuerdos con el sector privado, con el sector constructivo. El business model del sector privado constructivo está cambiando. Entonces podemos dialogar con empresas que regresan ya de la zonificación y que entran en un marco constructivo local. Estamos cambiando el plan local del urbanismo justamente para integrar entonces esos nuevos modelos en los cuales regeneramos ya los edificios que antes eran solamente de oficinas, ahora los tenemos la mitad oficina, la mitad vivienda, o otros en los cuales ya son un programa completo. Para los que conocen París o si vienen a París, en el norte de París, Clichy-Batignolles, al lado del parque Martin Luther King, hemos construido un barrio que estamos muy orgullosos porque ahí no hay autos, están todos los servicios de los que estoy evocando, pero nunca hicimos del hecho de no tener autos una bandera. Simplemente propusimos un programa urbanístico diciendo vamos a tener un gran parque lineal, que es el Parque Luther King, con regeneración de biodiversidad, con agua. Al lado vamos a hacer una serie de edificios de densidad orgánica, con ventilación natural, luz natural y tal. 10 edificios, todos diferentes, cada uno con un tipo de arquitectura completamente distinta. Hemos instalado un centro deportivo, centros de biocomercio, centros de policía, igualmente de seguridad. Y naturalmente, ese lugar, nadie utiliza el auto porque no hay ni siquiera por dónde pasar, pero la gente está contenta porque tiene todo, tiene su cine, sus escuelas, lugares culturales, lugares de teatro, se llama Clichy-Batignolles. Y cuando se toma el metro, que pasa por allí cerca, en 5 minutos se llega a Châtelet, al centro de París. Bueno, esta gente naturalmente va a votar por nuestro programa, que se llama Paris en commun, París en común. Y quiero finalizar allí diciendo, hay que reivindicar esta noción del bien común, pero reivindicarla como una plataforma ciudadana, porque el bien común es un concepto científico. Es la primera mujer premio Nobel de Economía, Eleonore Ostrom, en el 2009, con su marido, con Vincent. Ellos fueron novelizados en su obra Governing by the Common, gobernar con los comunes. Pero la definición de los comunes de Eleonore Ostrom hay que leerla y releerla y releerla, porque es una visión que dice los bienes comunes son los bienes materiales o inmateriales, públicos o privados, que intervienen en la generación de la calidad de vida para el interés general, sustrayéndose a la economía especulativa de los mercados y de su financiarización. Esa definición es profunda y eso nos da un marco de discusión con el sector privado, con las empresas, con los innovadores, con los emprendedores. Mi cátedra se llama, lo dijiste, Emprendimiento, Territorio e Innovación, porque la ciudad no puede solamente alimentarse
con un discurso político anti esto o anti otro. Necesitamos emprendimiento, necesitamos crear valor, necesitamos crear riqueza, necesitamos crear empleo. Con una lucha muy fuerte contra la financiarización, contra la especulación. Y necesitamos incentivar conocimiento a través de la innovación para tener un mínimo de competitividad. Y no hay que tenerle temor a esa palabra porque hace parte de lo que es indispensable para que una ciudad pueda decir yo soy atractiva y la gente está aquí, tiene igualmente con qué existir. Y son sistemas que se entrecruzan entre ellos. Una ciudad sostenible, y terminaría allí, es lo que hacemos el profesor Yunus, mi amigo Mohamed Yunus, premio Nobel. Él dijo la sostenibilidad es el triple encuentro de la economía, de la ecología y del impacto social. Para, a través de la ecología, tener una ciudad vivable, a través de la economía, tener una ciudad viable y a través del impacto social, tener una ciudad equitable. Y por cada euro o dólar que se invierta para una ciudad durable, tiene que haber un regreso de inversión en ecología, en economía y en impacto social. Si falta uno de los tres, estamos por mal camino. Y eso es indispensable tenerlo todos los días presente, diciendo mi proposición, cómo impacta esos tres aspectos para que la durabilidad, sostenibilidad sea realmente viable, vivable y equitable. Cualquiera de los tres que falta, pues nos perdemos en nuestra hoja de ruta. Pues muchas gracias, Carlos, por esta reflexión. Está claro que ¿no? los ciudadanos y ciudadanas cuando vivimos en ciudades mejores lo notamos, lo percibimos y claro que votamos por quien nos cuida, ¿no? Me ha interesado mucho esto que has dicho de la competitividad. Nos quedan 3 minutos. Lanzo la idea si quiere que conteste Rita o luego seguimos ahora al irnos. Esta competitividad entre las ciudades, ¿no? Las personas no queremos vivir en ambientes lleno de coches, en el que no puedes ir con tu hijo, con tu madre, en ciudades contaminadas, en las que tu vida es incómoda. Uno de los ejemplos de esta insostenibilidad, ¿no? es Egipto o Indonesia van a cambiar sus capitales porque no pueden más. El Cairo está tan saturado que no puede hacerse acción de gobierno, es imposible vivir ahí, entonces se van a buscar una nueva ciudad en la que sea la capital de Egipto y Yakarta, pues otro tanto de lo mismo. De hecho, en Yakarta dicen uno de los asuntos, uno de los problemas por los que se van es el tráfico y la contaminación, según dicen los propios políticos. La calidad urbana, ¿no? requiere, cada vez adquiere más relevancia, más importancia a la hora de votar y de que nos voten. Y las megaurbes están en crisis, pero los barrios, el París de la Común, como ha dicho Carlos, no, los barrios se están reivindicando. Hay un texto en el libro que reivindica los barrios. Rita se lleva 3 años y pico recorriendo los barrios, antes también, pero Más Madrid ha hecho un esfuerzo notable en estos años de oposición por entender y conocer qué está pasando en los barrios, también identificando los barrios como esos puntos desde los que se revoluciona la ciudad, ¿no? Y con esta idea de los ciudadanos valorando nuestros barrios, cuidando nuestros barrios, volviendo a reivindicar nuestros barrios, que quizás es algo que se nos ha olvidado cuando nos encerramos en los PAUs o con el modelo de los 90 del blin blin y de la casa, la segunda casa, muy rápido todo, como decía también antes Carlos, se nos olvida reivindicar y cuidar esa cercanía. Y si quiere hacer Rita una última reflexión sobre esos barrios que ha recorrido de Madrid, con esas problemáticas, y cómo esa potencia política que se encuentra ahí para un movimiento, para iniciar un cambio en la ciudad. Pues ahora sí, no, muy brevemente. Es que no he querido seguir porque me parece que la reflexión de Carlos de la pregunta anterior pues lo tocaba todo y no hay que redundar. 2 cosas sobre eso.
Y enganchando también con lo que hablabas antes tú, como de la extrema derecha y de la batalla política, ¿no? sobre la ciudad. Yo creo que aquí lo hemos ido tratando en muchas ocasiones, pero creo que es una idea importante para la discusión política que viene en los próximos meses, ¿no? hasta mayo. Y es esa discusión sobre esa discusión política y cultural sobre cómo se vive la ciudad, ¿no? Aquí, en torno a la idea del coche, pero también en su momento la metáfora de las cañas, ¿no? En el momento, las cervezas y poder salir o no en el momento de la crisis sanitaria. La derecha ha construido o trata de construir un mito de vida en la ciudad, un mito ciudadano basado en el egoísmo, digamos, en el interés propio y en esta idea de que la ciudad es un lugar para los más fuertes, para los supervivientes, para los que vienen aquí, se esfuerzan mucho, lo dan todo y aunque vivas en un piso de 40 metros cuadrados a 1 hora y media del centro de la ciudad y no tengas forma de llegar tranquilo a cenar a tu casa y pagues una pasta por ese zulo y no tengas ocio más que los domingos, tú eres un auténtico warrior, tú eres el superviviente de la ciudad, ¿no? Tú eres un tipo duro, eres una tipa dura y eso es lo que ganamos, nuestra vida dura es lo que perdemos por el privilegio de vivir en una ciudad como Madrid, ¿no? Esa es una narración de la ciudad que evita los problemas, que evita las desigualdades, que trata de esconderlas debajo de la mesa y que trata de convertir una pésima calidad de vida en una elección cuasi política, además de personal, ¿no? Y en ese sentido, la puesta encima de la mesa con la idea de los 15 minutos, con el concepto y con la visión de los 15 minutos, que pone otra vez encima de la mesa la cuestión de la calidad de vida y de la calidad de vida en una ciudad en la que somos interdependientes, en la que no tenemos ni queremos sufrir, queremos vivir mejor, queremos que esos bienes comunes reviertan en el conjunto de la ciudad, queremos ser más felices, estar más tranquilos y recordar que no hay nada como una vida individual y aislada y solitaria, sino que somos en comunidad, también en las grandes ciudades, también en las metrópolis, ¿no? Y aparte de la discusión, o aparte de la defensa de las políticas públicas concretas, que se hace mejor todavía cuando se gobierna y por lo tanto, como dices, no solo son propuestas, no solo son promesas, son también ya, como en París, políticas públicas concretas. Hay una discusión política, cultural, discursiva que dar, en la que defender que también en la ciudad podemos tener calidad de vida, que la calidad de vida no es pisar al de al lado, que la calidad de vida no es sobrevivir tú porque eres más fuerte, sino sobrevivir en comunidad y sobrevivir mejor, vivir mejor, no sobrevivir. Y que eso es posible también en las ciudades grandes como Madrid, en las ciudades grandes como París, en las ciudades donde se revierta esa dinámica de dureza y de aislamiento y reconvirtamos la ciudad en una ciudad donde existen muchos barrios, muchas pequeñas comunidades, ¿no? Yo creo que la centralidad en el discurso político y en la propuesta política y en la discusión que tiene que darse en los próximos meses, cuando vamos a hablar mucho de Madrid, tiene que ser esa puesta en valor de los barrios, de los muchos centros de la ciudad y de la defensa de la calidad de vida frente a una historia que nos quiere contar que somos infelices, pero damos gracias porque vivimos en la ciudad, ¿no? Y tenemos atascos y contaminación, pero oye, puedes ponerte una chapa de Madrid y decir, soy de Madrid, que esto es lo mejor. Esa discusión es una discusión política que hay que dar, que desde luego nosotras vamos a dar y que creo que es la principal batalla, digamos, con un modelo cultural completamente opuesto, que es el que, desgraciadamente, pero por poco tiempo, gobierna la ciudad de Madrid. Pues con esta bonita reflexión de Rita, yo creo que podemos dar por concluido pues, este acto. Muchísimas gracias a Carlos, a Rita.